Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con esta temática que es muy interesante porque tiene que ver mucho con el desarrollo religioso de el virreinato de la Nueva España. La clase anterior vimos el inicio de esta nueva unidad, que es el encuentro cultural en el siglo XVI entre Europa y América, o también conocido como la conquista, aunque algunos prefieren manejar el término de la época de contacto, como le quieran llamar. Lo importante aquí es señalar que dos hilos históricos muy importantes, que es todo este desarrollo mediterráneo más el desarrollo mesoamericano, llegan, se confrontan de forma violenta y nace una nueva línea, lo que sería nuestros ancestros. Porque recordemos, no somos ni indígenas ni somos españoles, somos mexicanos. Y en este momento surge el esquema de lo que sería el virreinato de la Nueva España. No una colonia, una nueva España. Un territorio que sería la joya de la corona española debido a su ubicación comercial, a sus características, sus recursos naturales, etc. Así como hablamos de la conquista militar y cómo se fue conformando las primeras ciudades o estos esquemas urbanos colombinos, obandinos, mendocinos, ahora nos toca hablar sobre el esquema de la conquista espiritual. ¿Qué es? ¿A qué se refiere? Vamos a ver, además de la conquista espiritual, que se refiere a la evangelización, los pueblos de indios y el sincretismo artístico, la arquitectura conventual o la iglesia de patio, también identificada así, y sus variantes. Pues vamos a iniciar. Bien, el tema de la conquista espiritual se refiere a el cambio de pensamiento religioso en las tierras o en los nuevos territorios conquistados, militarmente hablando. Se ha hablado de que uno de los objetivos de estas ciudades era comenzar a ejercer un poder teológico y jurídico del territorio conocido, intelectual del territorio no conocido, para comenzar a entretejer una red de apoyo entre otras ciudades hispanas e ir identificando la superficie del nuevo continente. Los indígenas poseían una identidad religiosa politeísta y totalmente diferente a los preceptos cristianos del momento. Vamos a recordar que estos hombres conquistadores se consideraban como representantes del bien, que luchaban en contra del mal, del demonio y de todos los paganos. Aquí es importante señalar que el mismísimo Hernán Cortés, como en la lectura que ustedes leyeron, le pide al rey Carlos V que sean los mendicantes, las órdenes mendicantes o las órdenes regulares, las encargadas de evangelizar, de civilizar a los indígenas y no el clero secular, dado que el clero secular se había caracterizado a lo largo de muchísimas décadas y siglos por ser muy corrupta, por ser inmoral. Y debido a las condiciones humanísticas del clero de las órdenes mendicantes, serían estas las encargadas de forma ideal para la evangelización. Significa que durante el siglo XVI van a llegar una serie de órdenes que ya habíamos visto anteriormente, que en el siglo XIII se reforman dentro del clima medieval, y van a llegar acá, que van a ser los franciscanos, los dominicos, los agustinos principalmente. Vamos a tener que los franciscanos son los primeros en llegar. En 1523 mandan a 12 franciscanos, como si se tratase de 12 apóstoles, pero varios de ellos mueren y llegan 2 o 3 al territorio. Ahorita mencionamos quiénes son. Y en 1524 mandan a otros, estos sí no se nos murieron. Los dominicos llegan en 1526 y los agustinos en 1533. Prácticamente al final del siglo XVI, y luego veremos quiénes son esos tales jesuitas, va a llegar esta orden, los jesuitas, que será una orden
muy allegada al Papa y que tiene una función educadora muy importante. Lo veremos más adelante. Y los carmelitas, una orden reformada por Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. También luego lo platicaremos. Estas dos tienen que ver mucho con el barroco. Los franciscanos, los dominicos y los agustinos, por lo tanto, son los primeros en comenzar a evangelizar a los grupos indígenas. Vamos a tener otras órdenes menores u hospitalarias que a lo largo del siglo XVII, XVIII comenzarán a instalarse, como las clarisas, también llamadas capuchinas, las concepcionistas, los jerónimos, lazarinos, juaninos, hipólitos, mercedarios. Los mercedarios, por ejemplo, junto con las concepcionistas, se instalan a lo largo del siglo XVI. Los mercedarios, de hecho, quien acompañó a Hernán Cortés fue Fray Bartolomé de Olmedo, que era un mercedario. Las concepcionistas se considera una segunda orden franciscana y son de las primeras en instalarse en la Nueva España durante el siglo XVI. Para las monjas, eso lo vamos a ver más adelante. Y van a haber otras órdenes más tardías que en el siglo XVII y XVIII se van a instalar, como los dieguinos, los betlemitas, las brigidinas. Muchas de estas, como en el caso de los dieguinos, por ejemplo, tenían una relación muy cercana a los franciscanos. Quiero que veamos estas imágenes que les estoy colocando aquí. Esta pintura es la consagración de los templos paganos y la primera misa en México Tenochtitlan. Una vez que se vence a México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, se da la primera misa. Ahí podemos ver las huestes de Hernán Cortés, el mismo Hernán Cortés hincado en posición de plegaria, y vemos aquí al fray Bartolomé de Olmedo dando una misa consagrando ese antiguo lugar considerado demoníaco ante los grupos indígenas. Será fray Bartolomé de Olmedo el primero en comenzar a evangelizar a los tlaxcaltecas y a bautizarlos. Ojo, nosotros habíamos mencionado que sería el clero secular aquel encargado de de administrar los 7 sacramentos. ¿Se acuerdan? La unción de los muertos, el matrimonio, el bautismo, la confirmación, etc. Entonces aquí es donde uno dice, oye, pero como un fraile, que es parte del clero regular, está bautizando si no es un sacerdote? Ahorita vamos a ver esa excepción. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de América? Aquí podemos ver una imagen, hablando un poquito de iconografía, que se llama El bautizo de los caciques tlaxcaltecas por Bartolomé de Olmedo. Aquí es interesante porque vean todo este contexto que se está generando, como de pronto vemos pues a mujeres, a hombres indígenas que están siendo bautizados, y a través de Fray Bartolomé de Olmedo se ve esta línea en donde se ve el Espíritu Santo, Dios Hijo y Dios Padre, ¿no? Esta relación entre lo mundano, lo terrenal con lo celestial. Muy interesante esta obra. Es bien interesante porque cuando se encuentra América, muchos comenzaron a decir, oye, pero ¿por qué la Biblia no lo decía? Y ahí es cuando comenzaron a tener los problemas y dijeron, híjole, es cierto, ¿cómo justificamos eso? Un santo, que es un apóstol, que es Santo Tomás Apóstol, aquel de la duda de Santo Tomás, hay una pintura muy famosa en donde está Santo Tomás que le dice a Cristo, ¿a poco sí resucitaste? Levanta el brazo y está la llaga y le dice, pues tócale, ya lo habíamos platicado anteriormente, y que le mete el dedo. Bueno, él es, por cierto, el santo de los arquitectos, por si un día le quieren rezar en una noche de entrega y de desesperación. Bueno, pues él es santo de los arquitectos. Se le representa con una escuadra. A él lo mandaron a la India a evangelizar. Bueno, no lo mandaron, fue parte de su idea evangelizadora, apostólica. Y fue ahí cuando la iglesia dijo, es que se fue a las Indias. Entonces llegó a proponer que la Biblia no especificaba a qué Indias se había ido,
y en lugar de a la India se fue a las Indias, América, a evangelizar. Entonces fue de estas cosas extrañas que la Biblia comenzó, bueno, los estudiosos, los teólogos de la iglesia comenzaron a decir, es que ya los indígenas habían sido previamente evangelizados por Santo Tomás apóstol, y de pronto se descarrilaron, ¿no? Entonces hay que entender que existen protectores de los indígenas, como son los mismos reyes Isabel y Fernando, el mismo rey Carlos V, y unos frailes, que ahorita vamos a mencionar quiénes son, van a proteger a los indígenas. Los indígenas no van a ser vistos como bestias ni como esclavos, van a ser vistos como almas inocentes que necesitan el cuidado y la orientación de los europeos, de los españoles. Eso es algo interesante porque, a diferencia de Norteamérica, donde venían y exterminaban, aquí venían y pues se nos enamoraban, ¿no? Y comenzaban el mestizaje. Claro, muchos indígenas se murieron debido a la viruela, que fue una de las grandes pestes que se dio en el siglo XVI, dado que los hombres europeos ya digamos que eran un tanto inmune a ese virus, los indígenas no. Y se murió cerca del 80% de la población. Aquí es una pintura al fresco del convento de Huejotzingo, donde vemos 12 frailes franciscanos en relación con los 12 apóstoles de Cristo. Y es muy interesante porque se buscaba que estos tuvieran esta idea evangelizadora a la idea muy apostólica, ¿no? De que cada uno de los apóstoles en las diferentes regiones del nuevo continente, o en este caso de Mesoamérica, fueran a divulgar la palabra de Cristo. Dos de esos sobrevivientes es Fray Martín de Valencia y Fray Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía. Seguramente este segundo lo han escuchado, y más porque hay una calle en el centro histórico donde hay puros bares, ¿verdad? La calle de Motolinía. Bueno, es importante señalar esto. Esto es pregunta de examen para que se lo tatúen en el corazón. Real Patronato de la Corona. ¿Qué rayos es eso? Se le conoce como el Regio Patronato Indiano. Era un poder que el Papa le dio a los reyes de España para que este mismo pudiera dividir su territorio recién conquistado, recién explorado, en diócesis. Recordando que los diócesis son las divisiones en donde se encuentra un obispo. Por lo tanto, en lugar de que el Papa fuera el único que nombrara obispos, el rey de España, el Papa, a través del rey de España, va a poder nombrar una serie de diócesis. Vamos a explicar esto. El rey dirá: todo este territorio se va a dividir en este diócesis, y aquí voy a poner a estos obispos. ¿Ok? Va a nombrar autoridades, va a permitir o prohibir bulas papales. O sea, de pronto una instrucción papal, el rey, si consideraba prudente, dado las condiciones del nuevo mundo, podía aplicar o no aplicar una bula papal, o sea, una ley religiosa del Papa. Podía disponer de una parte del diezmo, o sea, el diezmo se iba una parte a la corona española y otra parte a los estados papales. Y se le daba autorización al clero regular para poder administrar los sacramentos. Debido a la dificultad, a la amplitud del territorio, estos diferentes frailes van a poder administrar el matrimonio, el bautizo, la confirmación, la unción de los muertos, etcétera, para rápidamente poder evangelizar a los indígenas. Por lo tanto, el clero regular va a obedecer a sus provinciales, que se conocía como abadías, aunque aquí se les va a conocer como provincias, así. Más que abadías, se les va a conocer como provincias. Y ahorita platicamos qué es una provincia. Se da una conquista espiritual con la evangelización, que es enseñar, divulgar la palabra de Cristo y de los evangelios. Por eso evangelización.
Se van a conformar conventos a partir de congregaciones. Ahorita vemos cuáles son estos conventos. El clero regular va a dar estabilidad al virreinato debido a que ellos van a ser una articulación entre el pueblo y el gobierno virreinal. Esto le dio tanto poder al clero que después fue peligroso para la misma corona. Ya lo veremos en el siglo XVII, pues le dan un golpe al clero regular para quitarle poder. Si de pronto el pueblo se levantaba, los mismos frailes eran los que los contenían, los orientaban, los escuchaban. Esta idea que se dio hace ya muchas décadas atrás, se hablaba de que los conventos eran conventos fortalezas para defenderse de las invasiones indígenas. No es cierto. No es cierto, ahorita platicamos de esa morfología de los conventos, pero no. Los frailes, al contrario, fueron, por ahí han escuchado a Vasco de Quiroga, que lo ubicaron en Michoacán como Tata Vasco, ¿no? La idea de que él era como una especie de padre para los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas, uno de los primeros obispos dominicos de Chiapas, se le consideró como protector universal de los indios. Y los indígenas respetaban en su mayoría a los frailes. Esto hizo que se enriqueciera el clero regular por diezmos, donaciones y herencias, y este dinero lo utilizaron para construir grandes templos, conventos, obras de infraestructuras, orfanatos, hospitales, escuelas. Gran parte de la infraestructura de los pueblos y de las ciudades era gracias a los frailes, a las órdenes del clero regular. Mientras que el clero secular, que era muy pequeño en el siglo XVI, obedecía a los obispos y al papa, juzgaba las capellanías y obras pías, que era una especie de asociación que reunía el dinero para las obras eclesiásticas, y se ubicaban en parroquias, capellanías y primeras catedrales. Pero esto lo vamos a ver hasta 1570. Vamos a ver mucho más adelante, a finales del siglo XVI. El siglo XVI, los 2 primeros tercios, giran en torno al clero regular. Aquí es importante señalar que hay 2 leyes. Las leyes de Burgos de 1502 y 1518, que decían que hay que aplicar las encomiendas. ¿Qué es una encomienda? Los territorios son del rey. Entonces el rey distribuía sus tierras a los conquistadores. Y estos conquistadores tenían la encomienda de tener que evangelizar a los indígenas, y estos tenían que pagarle a través de el trabajo. Tenían que trabajarles. El gran problema fue que los españoles eran muy mala onda con los indígenas, los conquistadores, y aquí tenemos nosotros una imagen donde se les lastimaba, se les golpeaba, y esto hizo la ley de Burgos. Señaló que los frailes tenían que supervisar a los encomenderos para evitar que de pronto los conquistadores maltrataran a los indígenas. Los indígenas pobres tenían que ser encomendados. Los ricos, que son conocidos como caciques, ellos eran una especie de nobles indígenas. Ellos no eran utilizados en las encomiendas, los demás sí. Esta ley fue... se concluyó, se limitó a partir de una nueva ley que se llamaban las leyes nuevas en 1547, donde se abolía definitivamente la encomienda y la esclavitud. Los indígenas no fueron esclavos. Esta idea de los negreros, esta idea de Norteamérica, esta idea de Brasil, del Caribe, etc., no se copió aquí. Aquí a mediados del siglo XVI se dijo, a través de Carlos V, no hay esclavitud y ya no hay encomenderos. Los indígenas tienen, y ahí hay que conservar hay que cuidar la conservación, el gobierno y el buen trato de los indios. Los indios pueden tener sus propios gobiernos en lo local y hay que darles un buen trato. Los indios son autosuficientes y ya se han desarrollado.
ya pasan a ser súbditos de la corona. Fíjense qué interesante, y son de esas cosas que no nos cuentan, que de pronto dicen, esos malditos españoles, espérense. A diferencia de otras regiones del mundo, o a diferencia de Norteamérica con los holandeses o los franceses o los ingleses, los indígenas pasaron a ser súbditos de la corona. Claro, eran pobres, y al ser pobres tenían que trabajar, ¿no? Y a veces eran trabajos pues de todo tipo pero no eran esclavos. Eso es bien importante señalar. La corona los protegía, tanto así que hasta generó escuelas y conventos para ellos. Aquí tenemos, antes de pasar a esta diapositiva, aquí tenemos algo bien importante. El descenso demográfico de la Ciudad de México. Hubo 3 oleadas de viruela, algo así como la peste actual, que hizo que entre 1518 y 1545, cuando cambiaron las leyes, prácticamente de 25 millones de habitantes indígenas pasáramos a 10 o hasta 7 millones de habitantes. Se diezmó la población indígena, y ya para el siglo XVII vean la cantidad de indígenas. 2, 3 millones de indígenas, 1 millón. Yo creo que apenas llegan a 1 millón. Debido a la viruela, principalmente. Vamos a tener entre estos frailes un personaje muy importante, un fraile franciscano de nombre Fray Pedro de Gante. Este señor nació en Flandes, lo que hoy en día es Holanda, Países Bajos, y era primo, nada más y nada menos que de Carlos V. De hecho, era su especie de guía espiritual, y obviamente lo pidió para tenerlo acá. Es importante porque este señor fue un intelectual, fue un humanista muy importante en su labor de evangelización. Resulta que a finales de la Edad Media existía una corriente del pensamiento llamado devotio moderna, que se refiere a una devoción moderna. Buscaba romper con los esquemas medievales e incluirse dentro de un esquema humanista. Y es así como esta devotio moderna habla de que el buen cristiano debe de girar en torno a la espiritualidad, la oración, la meditación, el moralismo, la humanidad de Cristo, considerarse a Cristo como un modelo a seguir en su carácter humano sobre la tierra, la elevación religiosa y la educación. Estos preceptos básicos de la devotio moderna, los franciscanos van a traer ese chip. El mismo Fray Pedro de Gante va a traer esta idea en 1523, 24, una cosa así, 25, perdón, ya me acordé porque un año después construye este edificio. 1525 trae esta devoción moderna, y esta va a influir a las demás congregaciones, a las demás órdenes mendicantes y frailes, en la idea del cómo tendría que ser los nuevos asentamientos indígenas. Además, este señor, Fray Pedro de Gante, estará influenciado por la utopía y el erasmismo. Acuérdense que la utopía era esta propuesta de Tomás Moro, que buscaba una sociedad ideal, mientras que el erasmismo buscaba retornar a un cristianismo evangélico y resaltar las virtudes del buen cristiano. Esto va a influir a otros frailes como Fray Jerónimo de Mendieta, Fray Juan de Torquemada, Fray Bernardino de Sahagún, y estos individuos van a ser muy importantes en el resguardo del pasado del México antiguo. Historia eclesiástica indiana, monarquía indiana, historia general de las cosas de la Nueva España, serán libros que en su momento fueron censurados y ocultados, pero que después fueron redescubiertos y estudiados para entender el gran pasado histórico. Por ejemplo, Historia General de las Cosas de la Nueva España, si alguien quiere publicar imágenes del interior, 1 o 2 alumnos, no 5, porque de pronto se llena muchísimo ahí de aportaciones. Si vieron que ya alguien aportó y pueden dentro de esa publicación seguir aportando, eso estaría muy padre. ¿Me explico? Tiene muchas imágenes muy interesantes sobre los mexicas, los totonacas, ciertas tradiciones del México antiguo.
Gracias a ellos, muchas de las cosas que conocemos hoy en día es que se preservó todo esto. Una de las obras arquitectónicas más importantes de Fray Pedro de Gante fue la idea de generar un presbiterio que pudiera ser flexible y abierto. Y genera esta llamada capilla abierta, que será conocida como capilla de indios. Significa que un presbiterio porticado, porque tiene columnas, no se edifica la fachada para que se pueda dar misa desde ahí. Y entonces se coloca una cruz, que en este caso era una cruz enorme, para que los grupos indígenas se pudieran reunir aquí y pudieran ser evangelizados. Se llegó a bautizar hasta 200,000 indígenas al mismo tiempo. La idea de tener grandes patios y atrios, que era algo muy prehispánico, se reutilizó por parte de Fray Pedro de Gante para proponer este presbiterio, que es la zona del altar de una capilla o de una iglesia, sin todo la nave o el desarrollo del edificio, para que se pudieran realizar estas actividades. La capilla de San José de los Naturales se ubicó, mejor dicho, en lo que hoy en día San Francisco, en el centro histórico, en los terrenos donde se encuentra la Torre Latinoamericana, para que se ubiquen. Esto sería hoy en día Madero y esto sería Eje Central, más o menos para que se ubiquen. Vean cómo es un gran patio que está delimitado por un muro con unas capillas en las esquinas, y encontramos este presbiterio o capilla abierta, llamada capilla de indios, el cual fue creciendo más, poco a poco fue creciendo, hasta generar un esquema mucho más grande. Y si lo cierras, por ejemplo, en Puebla existe una capilla que creo que más adelante veremos, que se llama la Real Capilla de Indios, que pareciera una planta islámica, una planta de una mezquita, o así se la ha asimilado, pero se refiere a esto. Ha sido un presbiterio que ha ido creciendo debido a la gran cantidad de población y bueno, llegó a tener esa morfología en planta. Uno de sus alumnos fue este guapo fraile llamado Fray Diego de Valadez, hijo de un conquistador, que él publica un libro en Europa llamado La Retórica Cristiana. Y esta retórica de 1579, él sintetiza en un dibujo gran parte de toda esta idea de Fray Pedro de Gante, la idea del atrio. Y él dibuja un atrio ideal. Quiero que vean cómo en el centro está una iglesia, en donde encontramos el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo de él sale en diferentes líneas. Este templo además está cargado por una serie de frailes, como señalando que los frailes son la base de esta iglesia. Y a partir de estas líneas que salen del Espíritu Santo vemos como hay diferentes actividades educativas. Enseñaron a los indígenas la creación del mundo, enseñan lo que es la penitencia, discuten la doctrina, se bautiza, se generan matrimonios, etcétera, etcétera. Significa que entonces el atrio se convierte en un elemento ideal para realizar diferentes actividades, desde los sacramentos hasta los aspectos educativos, los aspectos de educación, los aspectos civilizatorios para el indígena. La idea de la sociedad ideal, de generar esta sociedad ideal, eso fue el atrio. El atrio tenía además unas capillas para hombres y mujeres, lugares en donde se hacían las confesiones, donde se hacía la comunión, donde se impartía la justicia local de los indígenas. Cada una de las capillas representaba un pueblo indígena, etc. Esto va a ser algo muy importante dentro de este libro de Valadez. Aquí vemos más a detalle cada uno de estos dibujos que nos están señalando. Bien, por ejemplo, aquí los exámenes prematrimoniales, ¿no? Es interesante. Vemos aquí una concepción muy didáctica de la evangelización. Fray Pedro de Gante fue criticado porque aquí en la capilla de San José de los Naturales, para que los indígenas entendieran de forma rápida los evangelios, hacía representaciones teatrales.
Entonces, bueno, eso no le gustó a los más puristas, pero eso fue muy interesante. Por cierto, antes de concluir esta primera parte, Fray Jerónimo de Mendieta fue uno de los máximos traductores del náhuatl. Gracias a él también se conservaron muchos elementos del náhuatl. Bueno, hasta aquí dejamos esta primera parte y en breve continuamos.